Buenas tardes. Damos comienzo a esta segunda sesión en el contexto del mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco, y hoy tenemos la suerte de contar con dos profesores de nuestra facultad que van a participar en una mesa redonda. En primer lugar, contamos con Daniel Bancún, originario de Lima, Perú, que ha trabajado muchos años en la selva amazónica. Es doctor en filosofía, por la Universidad Complutense de Madrid, y ha enseñado en el Seminario Diocesano de San Juan María Vianney de Puerto Maldonado y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, también en la Universidad Andina del Curso Filial Puerto Maldonado y del Cuzco, Puerto Maldonado, y también en nuestra facultad, y como miembro de la facultad ha dirigido la Escuela Valentín Lazcano en Puerto Maldonado, fundada y dirigida por él mismo, Entre las obras más importantes que ha escrito podemos recordar el título de su tesis doctoral: Misturas del sujeto, identidad y reconocimiento, relectura posmoderna del Edipo Rey y de Antígona de Sófocles. Él nos hablará en primer lugar de la misión Ad Gentes, y como vemos, pues es alguien que ha tenido experiencia en este ámbito de la misión. ¿Te presento a ti ahora o después? Sí, y también en segundo lugar contamos con el profesor Ricardo de Luis Carballada, bien conocido en esta casa, no necesita gran presentación, ha sido prior y actualmente es vicepresidente de la facultad, y también el director de las Conversaciones de San Esteban. Él ha sido el que ha organizado este ciclo de conferencias para celebrar el mes misionero extraordinario. Tiene numerosos escritos, principalmente artículos, algunos libros, y ha estado siempre pendiente de todas las cosas nuevas que ocurren dentro de la Iglesia. Él nos va a hablar principalmente de la misión en Europa, del contexto misionero en el que aquí nos desenvolvemos. Pues sin más, le damos la palabra al profesor Daniel Bancún. Bien, lo primero, pedir perdón por esta falta de voz. Vengo de Lima, llegué ayer, y bueno, pues ahí un descuido nocturno pues me ha traído esta cierta afonía. Pero bueno, la compensamos con estos buenos medios que tenemos aquí. Cuando miraba un poco el título, ¿no? La misión que nace del amor, misión entre culturas, me parecía poder de alguna manera poderlo abarcar desde, bueno, pues como tres dimensiones que van a ir apareciendo y que en principio, pues al final intentaré darle una mirada, ¿no? Una misión humana, una misión eclesial, una misión dominicana, en ese contexto de encuentro con otras culturas. Y me voy a servir en gran parte de lo que hoy voy a compartir con vosotros de un texto que pude también igualmente compartir tiempo ya, ¿no? Van pasando los años, uno no se da cuenta. En el año 2002 en Roma, para una invitación también para conversar sobre estos temas de la actividad misionera. Muy bien, pues voy a utilizar una parte de esto. Cuando comparto, me gusta decir, más allá de las titulaciones que bueno, pues pueden ser importantes, he estado 20 años trabajando en la selva del Perú. Este contexto misionero que voy a compartir es de mi primera etapa, de unos 6-7 años en la misión de Coribeni, en la convención, ¿no? Veo aquí algunos
misioneros que están por ahí medios ocultos, creo, ¿no? Y que conocen la zona. Y después estuve entre 12 y 13 años en la selva del Madre de Dios, de la cual no voy a hacer básicamente ninguna referencia, solamente al final para poner un poco de el contexto más actual de cara a este sínodo de la Amazonía que se está clausurando casi. Muy bien, entonces en ese año, el 2002, quise contar mi experiencia misional como primera misión, ¿no? Había acabado de ordenarme y fue pues mi primera misión en un lugar de la Amazonía peruana, Coribeni, ¿no? Y voy a iniciar pues hablando un poquito de ese momento, de ese contexto para poder entender lo que hacía, ¿no? Soy un misionero dominico peruano, 50 años ya, recién cumplidos, 24 años casi de sacerdocio y estuve, como digo, 7 años en la misión de Coribeni. Ingresé a los 17 años en el prenoviciado, eso ya hace muchos años, ¿no? Hace 32, y a los 2 años de esa experiencia de iniciar, tuve mi primera experiencia en la selva. No fue una experiencia pastoral, misionera, ni mucho menos. Se trataba simplemente de conocer un bello lugar de las misiones, ¿no? Timpía, un pequeño poblado compuesto por nativos de la etnia machiguenga ubicada en la selva de Cusco. Era verano, época de vacaciones escolares. Mucha de la población estaba ausente y compartíamos la vida en la misión, el sacerdote encargado, su sobrino, algunas niñas del internado y la gente del poblado. Aquella experiencia de algo más de un mes, arreglando el techo de un internado de niñas, construyendo con madera un aula de una escuela, moliendo el arroz de las comidas, bañándome en los ríos, conociendo gente diferente, gustando de comidas exóticas, disfrutando de la hermosura de aquellos lugares, quedó para siempre en mi memoria, pero no pude volver a la selva hasta después de 6 años, una vez ordenado. En el año 97, junto con 2 compañeros más, pensamos, planificamos y realizamos un proyecto de labor misionera en lo que denominábamos el Medio Urubamba. En este proyecto habíamos plasmado el ideal de comunidad dominicana que queríamos ser, una comunidad pobre, itinerante y dialogante. Ahí quedaba reflejada la formación recibida, pero también el deseo de querer recorrer caminos nuevos, distintos, exigentes. La tarea a realizar no era fácil. Significaba recorrer una parte de la parroquia de Coribeni, aquella parte geográficamente más alejada de la residencia de la misión y que en ese momento se encontraba menos atendida. Solo tenía la parroquia un misionero que podía visitar las comunidades. Y en ese recorrido nuestro objetivo era conocer mejor la situación real de las comunidades y determinar si era conveniente o no crear una nueva presencia dominicana. Aquel año 97, pues ha sido uno de los más hermosos que he vivido. De marzo a octubre, Rafael, un ex dominico ahora, ¿no?, y yo recorrimos toda aquella región. En octubre se nos uniría otro compañero más, con nuestra mochila a la espalda, a pie, en camiones que transportaban café y cacao, sin un lugar fijo de residencia, durmiendo donde nos acogiesen, a veces simplemente donde nos cogía la noche, haciendo nuevos amigos y amigas, compartiendo la fe de aquellas personas, ilusionándolas e ilusionándonos ellas a nosotros, ¿no? Recuerdo cuando presentábamos el proyecto al capítulo, ¿no? Tenía un capítulo regional y presentábamos, nos decían, pero ¿dónde van a vivir? ¿Dónde van a comer? Etcétera. Habíamos redactado un proyecto que reflejaba nuestros ideales de vida, la forma en la que queríamos vivir como dominicos, los principios de vida que queríamos compartir con aquellas personas con las que íbamos a encontrarnos, pero no habíamos pensado en ningún momento dónde viviríamos, dónde comeríamos. Y eso también se reflejaba en nuestro presupuesto, ¿no? Algunos decían, ese presupuesto se les acabará simplemente en la comida y la vivienda de un mes,
y nuestro proyecto duraba unos 8. Simplemente decíamos, ya veremos, eso es lo de menos. Y así resultó. Fuimos acogidos en las escuelas, vivimos algunas temporadas en una habitación de un puesto de salud, en casa de unas misioneras seglares, en las casas de aquellos que nos invitaban a sus comunidades. Pudimos disfrutar sin prisas del encuentro con la gente y el esfuerzo que suponía hacer todo eso muchas veces a pie, jornadas que iban desde las 2 horas hasta los 2 días. Se veía recompensado por la alegría, la acogida y el cariño que sentíamos. Y pudimos conocer y maravillarnos de la belleza de la naturaleza, de sus quebradas, de su verdor. Y bueno, pues al final, un poco para hacer historia, al finalizar ese año 97, se nos pidió asumir pues toda la parroquia de Coribeni, y aquel proyecto pues quedó en principio pues abarcado de otro modo. Bien, la misión de Coribeni se ubica en el Alto Urubamba, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Quillabamba, capital de la provincia de la Convención, departamento del Cusco, Perú. Para quienes conocen Machu Picchu, aquellos que han podido ir por allí, pues no les será difícil imaginar unas horas más en tren, ¿no?, siguiendo el camino y llegar hasta Quillabamba y bueno, continuar por allí, ¿no? La misión se creó en 1918, el año pasado celebraban el centenario, albergando a los nativos de aquella zona. Actualmente el territorio de la misión comprende en su longitud unos 200 kilómetros, siguiendo el curso del río Urubamba, pero a aquello se añaden los numerosos valles donde se asienta la mayoría de la población campesina y de comunidades nativas, ¿no? A grandes rasgos, 2 grandes grupos de población, uno formado por comunidades nativas, Machiguenga, habitantes tradicionales de la zona, y que en aquella época agrupaban 10 comunidades, en un total de una población de unas 4.000 personas. Y el otro grupo, constituido por colonos agrícolas provenientes de zonas andinas. Se trataba de población en su mayoría netamente campesina, dedicada al cultivo del café, cacao, achote, arroz y artículos de consumo familiar. El resto se trata de población dedicada al comercio, en más o menos unas 120 comunidades y centros poblados. En total la población gira en torno a 30.000 habitantes. Bueno, estos son datos que han cambiado mucho, en realidad. Muy bien, a nivel cultural existe una marcada diferencia entre las comunidades de colonos, campesinos y las nativas. En ambos casos se da una tradición cultural muy fuerte, aunque los colonos tienden a crear mecanismos de adaptación cultural a la zona. El tipo de asentamiento tan disperso que caracteriza a las comunidades ha hecho que se pierdan algunas tradiciones y rasgos culturales de carácter comunal entre la población campesina, aunque el impulso de ciertas organizaciones propias de sus lugares de origen, ¿no?, organizaciones populares, comunidades cristianas, comités de desarrollo, etcétera, están suponiendo un nuevo impulso de carácter cultural. Es por ello que cualquier iniciativa de tipo formativo o que tienda a generar nuevos sistemas de asociación interna implica una fuerte influencia en los elementos culturales. En el caso de las comunidades nativas, los rasgos culturales tienen una influencia socioeconómica mucho mayor, pero tales comunidades se ven necesitadas de una mayor capacitación y orientación para relacionarse con el mundo externo, que viene ejerciendo en los últimos años una presión cada vez mayor sobre sus tierras y su cultura. Existe también pues el elemento religioso, que juega un papel importante en la situación social de la población. Si bien ésta en su mayoría es creyente, hay un claro alejamiento de sus creencias religiosas por el proceso de aislamiento y desenganche con respecto a sus costumbres de origen, originando procesos de individuación social. Por otra parte, existe una marcada presencia de nuevos movimientos religiosos, cristianos, no católicos, comúnmente llamados bajo el nombre de sectas, con una carga semántica negativa,
que si bien aportan elementos religiosos positivos, a nivel social generan fuertes divisiones sociales y familiares, así como una menor participación en el desarrollo socioeconómico de las comunidades. De este modo, la capacitación religiosa tiene también implicaciones directas en la cohesión social y en la generación de experiencias asociativas. El desarrollo y la unión de la población es fruto también de la recuperación de tradiciones religiosas propias y de una formación más completa y global. Bien, pues en este contexto, sin embargo, ha cambiado mucho. Nosotros estábamos, en esos años después se dio pues toda la explotación de una fuente de gas que generó pues un canon muy fuerte de dinero, y ha habido transformaciones, mejoras en la infraestructura, pero no tanto en una transformación sostenible de las comunidades, lamentablemente. Muy bien, ¿cuál era nuestra actividad? ¿Qué hacemos o hacíamos o hacía? Bien, pues el centro de toda actividad pastoral es el trabajo con las comunidades cristianas, una realidad ya bastante consolidada en esa zona. Pues se contaban con unas 60 comunidades cristianas organizadas con un nivel de estabilidad muy importante, y se venía potenciando de una forma considerable todo lo referente a las actividades formativas. En ese contexto, pues el aporte de cada uno de los miembros de la comunidad, hablo de la comunidad dominicana, pues era importante, ¿no? Cada persona es distinta, trae también una formación, una forma de entender como misionero, pero lejos de ser esto una fuente de problemas, lo veíamos también como el modo de potenciar las habilidades de cada uno. Eso sí, la experiencia era una experiencia de un trabajo fuerte. Acceder a visitar a unas 60 comunidades cada mes y medio aproximadamente, pues reclamaba un esfuerzo grande, teniendo en cuenta que normalmente éramos 3 las personas que realizábamos las visitas. Muchas de las comunidades en ese momento se tenía un acceso pues difícil por su geografía, horas de viaje en coche, en bote, a pie, etc. Ese trabajo fuerte ayuda a poder dar todo lo que uno tiene, a preguntarse si realmente vale la pena, ¿no?, ese esfuerzo, a reconocer que realizar nuestros ideales, especialmente el del servicio, no es fácil, sino que nos demanda constancia, confianza y paciencia. Constancia porque es bonito hacer algo que nos pide esfuerzo, si es algo esporádico, especial o extraordinario, pero cuando este esfuerzo tiene que ser diario, cuando nos cansamos, entonces es allí donde se prueba las convicciones personales. Confianza porque descubrimos que todo ese esfuerzo sería inútil si no sintiéramos que es Dios quien nos da la fuerza y hace que ese esfuerzo produzca sus frutos. Si fuera un trabajo fácil, nos veríamos tentados a creer que lo hacemos por nuestras propias fuerzas sin la necesidad de Dios. Y por último, paciencia, porque no se ven los resultados de ese esfuerzo inmediatamente. Son procesos largos, de años, y eso nos hace también más comprensivos, más conscientes de las limitaciones tanto personales como las de los demás. Bueno, pues hay un trabajo fuerte de promoción social. No voy a enumerarlo, simplemente, bueno, pues en relación a educación, pues la construcción de centros educativos, contratación de profesores, el tema de la alimentación escolar, becas. En el tema de la salud, capacitación de promotores de salud, botiquines escolares, tratamiento de salud directa, apoyos a puestos de salud directos, programas de saneamiento ambiental. Luego todo el tema de capacitación popular ha sido muy importante. Y lo hacíamos desde una mirada especial.
Creo que los lugares donde vivimos en la actualidad y que seguiremos manteniendo responden a un criterio que en nuestro caso viene ya marcado por una historia e intuiciones de nuestros primeros misioneros, ¿no? Y aquí ligo la historia misionera dominicana, nuestra presencia de más de 100 años en la selva del Perú, ¿no? Los grandes misioneros, esas intuiciones que tienen también que ver pues con una historia más atrás, ¿no? de esta presencia nuestra en América y siempre en la búsqueda de la justicia y los derechos de los necesitados. Decía pues que se une con la historia e intuiciones de nuestros primeros misioneros llegados hace un siglo, ¿no? Estar donde la dignidad de las personas es violentada, olvidada, reprimida, para llevar la esperanza que el mensaje de Jesús trae consigo bajo el signo de la resurrección. Bien, esto se renueva, ¿no? Se actualiza en la conferencia de Aparecida, la conferencia que se reúne latinoamericana, los obispos en el año 2007 en Aparecida, nos hablaba de estos nuevos rostros de la exclusión, ¿no? Estos nuevos rostros que van apareciendo pues en nuestra Amazonía, concretamente en nuestro trabajo pastoral, que tenemos una mirada también hacia esa realidad. Decía, una zona con las características que he señalado al describir la situación de las comunidades nos demandaba nuestra presencia, nuestra solidaridad, una opción de lugares donde la pobreza, la marginación, el olvido, pero también la creatividad, los valores humanos, la esperanza y las ilusiones están muy presentes. Bien, decía también cómo esta misión humana está relacionada con una misión eclesial, cómo se inserta nuestro trabajo en una mirada de iglesia. Lo primero que habría que subrayar en esta visión de iglesia es la existencia de una iglesia local, es decir, de una comunidad de comunidades que incluye a todas las parroquias comprendidas en ese territorio más amplio que en ese contexto pues es la provincia de la Convención. Cada año nos reuníamos de las 7 parroquias que comprende esta iglesia local para reflexionar en común las realidades de cada una de ellas, los problemas comunes que se veían en la zona, las actividades en conjunto que se querían compartir. Eso nos ha permitido proponer y asumir retos comunes, ayudarnos unos con otros y especialmente reconocernos como una iglesia local con un sello personal, con una forma de ser, de vivir y de servir que nos ayuda a crecer y que da un testimonio sensible de la presencia de la iglesia en la provincia. En este trabajo compartimos el trabajo todos los agentes pastorales de las diversas parroquias, religiosos, miembros del clero diocesano, religiosas, misioneros seglares, laicos. La vivencia y convivencia como iglesia local es muy significativa. El principio de la búsqueda de un trabajo de pastoral en conjunto pues va dando resultados, vamos madurando en nuestras opciones también. Sin lugar a dudas, una de las cosas que uno aprende es a mirar la vida desde la sencillez de las comunidades que forman nuestra parroquia. Nos sentimos interpelados desde esa profunda religiosidad que ellas profesan, de su modo tan espontáneo de brindar lo mucho o poco que tienen, de su esfuerzo por mantener la fe viva, de su trabajo comunal realizado con fines religiosos, etc. Desde esta sencillez también nos preguntamos por la actuación de Dios en la historia, de su acompañamiento a un pueblo que sufre y que espera. Procuramos un lenguaje claro y cercano, favorecemos los encuentros festivos como una expresión de vivencia comunitaria de la fe. Nos esforzamos también por mantenernos en ese continuo contacto con los demás, pues en esa sencillez de nuestra forma de vida.
con una amplia disponibilidad para escucharles, atenderles, servirles. Creemos que somos signos de esa manifestación de la presencia de Dios en su iglesia y dejamos también que ellos nos manifiesten el rostro de Dios. La organización de las comunidades cristianas campesinas nos han enseñado la dinámica de búsqueda, de mantener y crecer esa honda experiencia religiosa. Es en muchos casos un rasgo que les habla de su identidad cultural, de su vinculación a sus costumbres y a su tierra abandonada para encontrar nuevos horizontes. Hemos aprendido el valor de la comunidad, del hacer en común, del trabajo en favor del bien común. Nos ha mostrado también la necesidad y la capacidad de participación en la vida eclesial por parte de los laicos, de su labor propia de evangelización, de su colaboración en el robustecimiento de la fe y el compromiso social, el no disociar el Evangelio, que es vida, de las preocupaciones más urgentes que le aquejan, de sentir que el anuncio de Jesús no puede ir separado de un compromiso por la promoción integral del ser humano. En esa búsqueda, por que la vivencia de la fe no se clericalice, que se haga imprescindible la presencia del ministro ordenado para reunirse a celebrar la fe, por ejemplo, se ha favorecido la toma de conciencia de que somos un pueblo y que la experiencia de fe es una experiencia comunitaria en la que todos somos responsables y por lo tanto de todos tenemos algo que decir y debemos ser escuchados. En esta búsqueda hemos impulsado siempre una participación laical en las decisiones que atañen a la vida de las comunidades. Hemos contado estos años con la ayuda, en la organización pues de personas importantes, en ese caso un grupo de personas que llamábamos catequistas parroquiales, que hacían una labor muy intensa. Bien, finalmente, algunos retos que se nos presentaban, hablo del 2002, pero fueron retos que se han ido de alguna manera asumiendo, pero también están todavía allí presentes. Uno de ellos son precisamente las comunidades nativas. Un reto importante y que se ha ido buscando dar una respuesta más o menos satisfactoria a nivel pastoral es el referido a las comunidades nativas, en la atención a ellas, ¿no? Importante el descubrir ese proceso de incorporación de la fe que han ido teniendo, ese diálogo con ellos, que se ha manifestado más allá de esos apoyos, como he dicho, en educación, en salud, pues también en esa respuesta positiva, en la participación, en la dinámica eclesial que se ha ido dando, ¿no? Yo creo que hay que seguir avanzando en ese camino. Algo de esto sin duda irá saliendo en el sínodo que está por concluirse. Hablábamos de la promoción de ministerios laicales, una formación adecuada de las comunidades cristianas para que puedan responder desde su propio ser, una formación sólida, continuada de los agentes pastorales, una propuesta de trabajo misional que vaya más allá pues del trabajo de la parroquia, y finalmente, ya ahora sí, a modo de conclusión, pues no me quiero pasar, quisiera concluir con algo que no he mencionado hasta el momento de forma explícita, pero que sin embargo recorre desde sus inicios esta conferencia, este compartir, y que por supuesto va más allá de ella, que es la espiritualidad. Nada de esto que he dicho tendría mayor sentido si no se hiciese desde la certeza de que nuestro Dios es un Dios con nosotros. Nos sentimos misioneros porque Dios ha venido hacia nosotros, porque Él nos ha mostrado y demostrado que hay más dicha en dar que recibir,
Y nosotros simplemente queremos seguir su ejemplo, intentando corresponder a aquel que nos amó primero y que nos amó hasta el extremo, ¿no? El título es La misión que nace del amor, pues este amor primero es el que genera toda esta misión, ¿no? Y que no quería dejarlo fuera, ¿no? Es el que nos amó primero y nos amó hasta el extremo, que se hizo como nosotros para poder nosotros ser como Él. Darnos su amor ha sido la primera misión de Dios. Simplemente para concluir, ¿no? Misión humana, misión eclesial, misión dominicana, marcado con ese encuentro de culturas, podríamos hablar así un poco más general. Nuestra mirada, nuestro acercamiento ha sido siempre la gente, ¿no? Que culturalmente diversa, pero que nos abre esa perspectiva de poder compartir desde la fe, desde sus propias necesidades, desde nuestras propias inquietudes, desde nuestra propia conciencia eclesial o en clave dominicana, ya más nuestra, pues ese vivir, ¿no? Ese vivir la experiencia de un Dios que nos ama y un Dios que nos invita a compartir esa misma misión que Él ha tenido. Gracias. Pues, bien, yo me voy a poner de pie. Vamos a seguir también una presentación que vamos a ir viendo en la pantalla. Y al hilo de lo que Daniel comentaba ahora en la última parte de su intervención, yo quisiera que hiciéramos esta reflexión sobre la evangelización en los países de tradición cristiana, recurriendo, va a ser el centro de mi exposición, a una parábola. Es una narración de Kafka, tan angustiosa como son a veces las narraciones de este autor, pero también tan sugerentes, tan llenas de poder y de fuerza imaginativa. Es una narración de Kafka al que algunos autores, a la hora de presentar lo que es la problemática de la evangelización aquí en Europa, lo que es también la problemática de la misión aquí en Europa, recurren para hacer pensar y hacer reflexionar cuál es nuestra relación con el Evangelio. Porque probablemente, como decía ahora al final Daniel, de cómo vivimos nuestra relación con Dios, con nuestro propio bautismo, con la fuerza del Evangelio, depende la fuerza misionera, ¿no? Este mes el Papa lo ha convocado con la idea de fomentar, con la idea también de hacer más visible, de hacer más fuerte, de intensificar nuestro compromiso misionero, el de todos los bautizados. Y en ese sentido, pues voy a ofrecer esta reflexión. Vamos a preceder esta narración de Kafka de algunos datos, de algunas consideraciones que creo que son suficientemente conocidos, pero que conviene recordar una y otra vez. Cuando hablamos de la problemática de la misión y de la evangelización aquí en Europa, en los países de tradición cristiana, vamos a partir de una constatación que yo creo que es compartida y que casi todos los analistas, sea desde la sociología de la religión, sea desde la teología, sea desde la filosofía de la religión, compartimos. Y es que Europa atraviesa hoy una erosión de las creencias religiosas como nunca se han conocido en la historia de la humanidad y como no se conocen en ningún otro lugar geográfico. Yo creo que esto es muy importante, el situarnos en esa perspectiva. A veces pensamos que lo que nos ocurre a los europeos es lo que le ocurre al resto de la humanidad, y es lo que le ha ocurrido a la humanidad también en toda su historia. Y al menos en el aspecto religioso esto no es así, probablemente tampoco en otros muchos. Es verdad que Europa está marcando tendencia y que lo que hoy nos ocurre en Europa tiene también su influencia en otros países, en otros contextos culturales y en otros continentes. Pero lo que nos está ocurriendo es
un fenómeno único. Es decir, la historia a lo largo de la humanidad, prácticamente desde el Paleolítico hasta nuestros días, la humanidad ha sido siempre religiosa, de una u otra manera. Pero la experiencia religiosa, la relación religiosa ha estado siempre presente en la humanidad. Y esto que vivimos hoy en Europa no se ha conocido hasta el siglo XVIII en ningún otro lugar. Y tampoco, como os digo, se conoce en otras zonas, ni siquiera en Norteamérica, por señalar un ámbito geográfico culturalmente muy próximo al europeo. El tema de la cuestión religiosa se plantea como se plantea en Europa, ¿no? Algunos rasgos de este proceso, que son muchos, no pretendo ser muy analítico, sino el recordar cosas que hemos reflexionado, que hemos dialogado, que tenemos presentes. Algunos rasgos de este fenómeno, señalo solamente 3 que me parece que son los más significativos, aunque se podrían señalar algunos más, ¿no? En primer lugar es la desvinculación personal de la comunidad de fe, lo que se suele conocer por la privatización religiosa. Es curioso en la intervención de Daniel, y eso probablemente es una diferencia que hay entre la misión en Europa o la misión en otros contextos culturales. Él siempre hablaba de comunidad. La evangelización iba dirigida, estaba sustentada, estaba orientada hacia la comunidad. Hoy en Europa, fundamentalmente, la experiencia religiosa ha dejado de ser una experiencia comunitaria para convertirse fundamentalmente en una experiencia personal, en una experiencia individual. Detrás de esto hay muchos factores, hay muchos elementos, pero esto lo tenemos que tener en cuenta. Oye, cuando se habla de la nueva religiosidad, cuando se habla de los nuevos fenómenos religiosos, todos ellos se enmarcan en esto que se llama la privatización de la experiencia religiosa, de la experiencia de fe. La experiencia religiosa, al igual que otros aspectos en las sociedades posmodernas, es algo que construye el individuo con una cierta influencia de la tradición, con una cierta referencia a experiencias colectivas, pero es fundamentalmente obra del individuo. En segundo lugar, y la disminución también de la presencia pública de la religión cristiana, y además la crítica creciente de la presencia pública, ¿no?, de las iglesias o de las confesiones cristianas. Y esto, repito, insisto, lo presento simplemente como un hecho, ni lo valoro, ni entro, ¿no?, a señalarlo de manera analítica, sino que esto es un hecho. En las sociedades, ¿no?, de tradición cristiana, el espacio que ocupan el cristianismo, la religión, el espacio público, cada vez es menor, y además en los que se ocupan pues se somete a una crítica constante, ¿no? Por poner un ejemplo, antes de ayer en una conversación me comentaban que desde hace unos meses, en un país, por otra parte, socialmente en Europa muy tradicional, un país muy pequeño, con una fuerte presencia del cristianismo y de la fe católica hasta hace 20, 30 años, como es Luxemburgo. En Luxemburgo, en la escuela, ha desaparecido, pero totalmente, ni siquiera como optativa, la asignatura de religión. Un país, ya os digo, como Luxemburgo, ¿no? Y ha sido totalmente sustituida por una asignatura que llaman de vida y sociedad, por una asignatura de valores. Y esto además cada vez lo vemos de manera creciente en muchas sociedades, en muchos países europeos, en donde la presencia pública de la Iglesia cada vez se cuestiona más, ¿no?, como un hecho. Y también como un tercer rasgo de esta situación en la que nos encontramos, el olvido, ¿no?, y por otra parte el desconocimiento, a veces asombroso, de las aportaciones humanizadoras que el cristianismo ha hecho a nuestra cultura. Esto que los creyentes repetimos y que nos insistimos, y que además es una verdad histórica, cultural y filosófica. El concepto de persona, el concepto de ser humano, gran parte de las instituciones que hoy tenemos en Europa no serían las que tenemos si no es por influencia del cristianismo, ¿no? Los hospitales, las universidades, la idea de ser humano.
otras muchas, ¿no? Pues no serían posibles sin esa influencia del cristianismo que cada vez se desconoce y se olvida más, ¿no? Las causas, ya os digo, no vamos a poder ser analíticos, sino que esto es una introducción contextual a lo que es el núcleo de mi presentación, que es el recurso a esa parábola de Franz Kafka. Pues las causas son muy complejas, simplemente también cito tres, tendrían que ser muchas más, ¿no? La primera es la crítica del sentido, incluso de la veracidad del contenido de la experiencia religiosa y sobre todo de la experiencia cristiana desde la ilustración por parte de la ciencia y del conocimiento, ¿no? Y aunque, hombre, hoy vivamos ya en un contexto en donde afortunadamente, al menos desde lo que es la experiencia cristiana, desde el pensamiento teológico, desde la reflexión cristiana, podemos decir con toda tranquilidad que no hay una incompatibilidad en creer cristianamente en un mundo en donde, como Juan Pablo II dijo en su tiempo, la teoría de la evolución parece que es algo más que una hipótesis y parece que es una explicación plausible del origen de la vida humana. Hoy todos sabemos que podemos creer en un contexto cultural en donde se entienda que probablemente el origen físico del universo se encuentra en las teorías del Big Bang o en teorías similares, en donde se admita la teoría de la evolución como una explicación del origen de la vida y de la vida humana, y que eso no es incompatible con la experiencia de fe. Aunque esto lo vivamos, sabemos, ¿no?, que con cierta frecuencia pues aparecen manifestaciones del tipo de que no sé qué determinado descubrimiento científico pues hace incompatible o dificulta la experiencia religiosa cristiana. Entonces, esta situación que, como os digo, que vivimos viene, ¿no?, en parte condicionada, determinada, influida por lo que ha sido el pensamiento ilustrado desde el siglo XVIII, que ha sometido a crítica, que ha también pues impugnado el contenido de verdad de lo que es la experiencia religiosa cristiana. En segundo lugar, y eso es lo más característico en las sociedades posmodernas, la individualización y la privatización de la experiencia religiosa, ¿no?, que se vive, ahí yo digo, cuando se vive pues al margen de la tradición y de las comunidades de fe, lo que os indicaba anteriormente. Y por último, hay que señalarlo, aunque no es la causa principal, pero hay que señalarlo, las limitaciones de los propios evangelizadores en nuestro modo de comunicar y transmitir la fe, en nuestra vivencia, en nuestra también pues organización eclesial, ¿no? Bien, pues todos estos análisis yo creo que tenemos que tener siempre en cuenta, y desde esa perspectiva os los ofrezco, que no los realizamos para someter, ¿no?, a un juicio, y un juicio además en donde el resultado sea siempre pues un veredicto negativo respecto a nuestro mundo, sino que es un análisis que tenemos que hacer para preguntarnos de qué manera hoy Dios nos está llamando, de qué manera Dios nos está apelando, de qué manera Dios está pasando por nuestro mundo, ¿no? Bien, pues para pasar y no liarme con más cosas y con más asuntos, el que tengamos en cuenta que esta tendencia, pues me parece a mí que de momento no se va a revertir, sino que va a ir permaneciendo en el horizonte de nuestra cultura y de nuestras sociedades durante bastante tiempo. Y por eso, como Iglesia, como comunidad cristiana, como creyentes hoy en Europa, y pues el actual Papa, el Papa Francisco, ¿no?, desde sus primeros escritos, desde sus primeras intervenciones, después en la Evangelii Gaudium, pues ha venido insistiendo en ello. La misión no es algo solo de contextos en donde el cristianismo tenga una presencia, ¿no?, más joven, más reciente, sino que la visión y la evangelización es algo urgente también en los países de tradición cristiana. Bien, pues como os digo, ¿no?, en el contexto pues de la reflexión sobre la evangelización, de la reflexión sobre la misión, se suele recurrir a este relato de Franz Kafka para hacernos a todos conscientes, para ayudarnos a reflexionar cómo es la relación que cada uno de nosotros tenemos con el mensaje del Evangelio. Es, como os digo,
un relato muy breve, muy corto, un relato kafkiano porque es angustioso, pero un relato que nos retrata a todos personal y comunitariamente en la situación en la que estamos. Es un relato que se titula El mensaje real y habla de un rey que cuando yacía pues gravemente enfermo al final de sus días, en el lecho ya de su agonía, quiere dirigir un mensaje a su reino y hace lo que solían hacer en la antigüedad los reyes. Llama a un mensajero que se introduce en el aposento real y este rey le dicta al oído un mensaje. Es tan importante el mensaje, según el rey, que le dicta, que quiere asegurarse que el mensajero lo ha comprendido bien y por eso le pide que repita ese mensaje que le ha transmitido. Y una vez que ha comprendido que ese mensaje lo ha recibido este mensajero de manera correcta, le pide que salga a anunciarlo, a repetirlo, a proclamarlo en su reino. Y así ocurre. El mensajero real sale del aposento del rey a proclamar el mensaje. Y dice Franz Kafka que lo primero que se encuentra son unos pasillos tan grandes, tan interminables, que parece que no va a acabar nunca de recorrerlos. Este mensajero real sale de ese aposento y se encuentra con unos pasillos tan grandes que parece que no va a terminar de recorrerlos nunca. Y dice Kafka en este relato, además, aunque lo recorriera es igual, porque cuando recorriera esos pasillos interminables llegaría a un hall, a un vestíbulo con unas escaleras tan largas que parece que tampoco tienen fin. Y Franz Kafka añade, y aunque tuvieran un fin y el mensajero pudiera recorrer todas estas escaleras, llegaría a un patio, al patio del Palacio Real, que es tan grande que parecería que nunca lo iba a poder cruzar y rebasar. Y Franz Kafka continúa, y aunque lo lograra rebasar, de poco serviría, porque la multitud congregada alrededor del palacio, a la espera de lo que iba a suceder definitivamente con este rey, le iba a impedir poder avanzar. Y este relato tan angustioso por todos estos impedimentos termina con esta frase. Y al otro lado del reino, algunos asomados a la ventana esperan la llegada del mensaje real. ¿Qué es esta parábola? ¿De qué nos habla este relato de Franz Kafka? ¿Lo entendéis? Nos habla de las dificultades en la comunicación y en la relación. Nos habla de las barreras que existen en todo acto de comunicación, de relación, de transmisión humana de un mensaje. De todos esos pasillos, esas escaleras, ese vestíbulo, esa masa de personas agolpadas alrededor del palacio, nos hablan de esto, de las dificultades que todos tenemos en todo acto de comunicación. Cuando transmitimos un mensaje entre nosotros y los receptores, hay dificultades, hay obstáculos que por mucho que intentemos subsanar siempre van a estar presentes ahí. Es de lo que nos habla esta parábola. Y algunos evangelizadores, algunos teóricos de la misión y de la evangelización recurren a este relato de Kafka para presentar la situación que como evangelizadores tenemos y atravesamos también. No es la única, pero es una de ellas hoy en estos contextos de cristiandad antigua, en estos contextos de países en donde el cristianismo tiene una presencia desde hace años. Hoy tenemos un problema de comunicación, un problema también de relación con las personas a las que les dirigimos nuestro mensaje. Y siempre está lo que dice aquí Kafka al final, ¿no? Y siempre las personas, porque esto es el corazón humano
que anhela plenitud, que anhela trascendencia, que anhela, ¿no?, el sentido de humanización que trae el Evangelio, esperan este mensaje. Bien, podríamos decir que Jesús nos ha encargado, ¿no?, transmitir un mensaje, y tenemos enormes dificultades con que ese mensaje llegue a su destinatario. Yo creo, y es el subrayado que quiero hacer en esta tarde, no me interesa tanto las dificultades que puede haber por la cultura y el ambiente que tenemos, las dificultades que tienen los receptores en recibir el mensaje que la comunidad cristiana presenta y propone, que las hay, sino que me interesa que pensemos qué dificultades tenemos nosotros como evangelizadores. De alguna manera, todos estos pasillos, todas estas escaleras infinitas, todos estos obstáculos expresan las barreras que cada uno de nosotros personalmente tenemos para vivir esta llamada a la misión plenamente. Y creo que todas proceden, o al menos así me lo explico, de no estar convencidos del todo que el mensaje que hemos recibido no es el mensaje de un moribundo, ni es el mensaje de alguien que está muerto, sino que es el mensaje de una persona viva. Y que este mensaje que hemos recibido no es solo el de una persona viva, sino que es un mensaje que vivifica. La reflexión que quisiera hacer en esta tarde va en esta dirección. Creo que el impulso misionero al que el Papa nos llama y nos apela significa también profundizar en este convencimiento. No hemos recibido un mensaje que es un depósito acumulado a través de la tradición. Lo es mucho más. Es la voz de alguien que está vivo y que quiere vivificar nuestro mundo, proponiéndonos, ¿no?, y poniendo en nuestras manos el instrumento de humanización más grande que tiene el ser humano, que es el del Evangelio. Por eso quizás debiéramos preguntarnos si estamos suficientemente entusiasmados con el Evangelio, debiéramos preguntarnos también si no hay zonas de inseguridad en nuestra fe. O dicho de otra manera, ¿cuál es nuestra relación personal con el mensaje del Evangelio? ¿Lo entendemos realmente como el mensaje de un vivo que otorga vida? ¿Estamos realmente convencidos de que el mensaje del Evangelio es un instrumento fundamentalmente de humanización, de plenitud, de sentido? Si esto es así, creo que la misión no la debiéramos entender, y por eso este lema tan afortunado, bautizados y enviados, no debiéramos entender nunca la misión como una obligación que se nos impone desde fuera, desde el exterior de lo que es la dinámica de la vida de fe, sino que la misión nace de la propia dinámica de fe. Hemos recibido la fe, hemos recibido el bautismo como un don, como un regalo, y eso es lo que queremos transmitir también a otros. Lo que hemos recibido como un regalo lo queremos dar como un regalo. La fe y el bautismo nos ha introducido en una relación muy particular, que es la relación con Dios, es la relación en una comunión de amor que es la vida de Dios. Esto es lo que significa ser bautizados, esto es lo que significa el bautismo que hemos recibido, participar en un misterio de comunión y de amor que funda también unas nuevas relaciones de nosotros con el resto de la humanidad, con nuestros semejantes, con las mujeres y hombres con los que vivimos. Por eso esta conexión entre bautizados y enviados. La misión, en el fondo, no es más que la prolongación de la participación en la vida de Dios que hemos recibido, que se ha iniciado en nosotros por el bautismo y que crece y se incrementa cada día. La misión no es más que compartir la vida de Dios en la que hemos sido introducidos por otras personas, a la que Dios nos ha llamado y que se hace presente en nosotros.
Por eso desde la simpatía, desde la comunión de sentimientos, que es lo que significa etimológicamente simpatía, queremos ofrecer la fuente del mayor enriquecimiento humano, que es el Evangelio. Este es el sentido, me parece a mí, de este mes misionero y lo que el Papa Francisco quiere ofrecernos. Y creo, simplemente por indicar también alguna propuesta que nos ayude en concreto como evangelizadores, qué es lo que tenemos que hacer hoy como Iglesia, como comunidad de fe, por dónde tenemos que orientar nuestra acción evangelizadora. Pues yo creo que fundamentalmente en estos tres aspectos que os indico, ¿no? Hoy se dice por quienes reflexionan sobre la evangelización, sobre los desafíos de la misión en nuestro mundo, en estos países de cultura, de tradición, pues de presencia del cristianismo desde hace mucho tiempo, que realmente nuestra labor, la labor de evangelización, es una labor de iniciación. Dices, qué curioso que quienes llevamos tantos siglos de cristianismo se diga que la acción evangelizadora pasa por la iniciación. Iniciación quiere decir precisamente lo que os decía antes, hacer partícipes de vida de fe, hacer partícipes de una experiencia, hacer partícipes de esta comunión en la que todos nos hemos visto envueltos por el bautismo. Y creo que debiéramos insistir en la acción evangelizadora en estos tres dinamismos importantes, ¿no? En primer lugar, el destacar el valor humanizador del Evangelio. El Papa Benedicto XVI lo solía decir en muchísimas de sus intervenciones. El Evangelio es una escuela de vida, es una escuela para vivir. Es el mayor camino de orientación y de plenitud para la vida humana. La fuerza del Evangelio es precisamente, además es que para eso se encarnó Jesucristo, ¿no? Para que cada uno de nosotros llevemos a plenitud nuestra humanidad, para que también colectivamente llevemos a plenitud nuestra humanidad. Creo que debiéramos incidir mucho en esta orientación y en esta dinámica, ¿no? El valor profundamente humanizador del Evangelio. En segundo lugar, algo que me parece que no hemos hecho del todo bien, y si miramos, ¿no?, a cómo ha sido la evangelización en estas décadas anteriores, creo que tenemos que reconocer que ahí a veces nos hemos equivocado. Introducir al sentido de la celebración de la fe. La fe, si es comunión de vida y comunión de vida con Dios, se alimenta sobre todo en el lugar de la celebración, en la liturgia, en la celebración de fe. No se trata solo con ayudar, con familiarizar a que los niños, los jóvenes, las personas que están alejadas de la fe se familiaricen, ¿no?, con los ritos, con la organización, con la expresión de la celebración litúrgica. Se trata de ayudar a que ellos también participen de la vida que Dios nos comunica. Creo que en esto no deberíamos orientar mucho la acción evangelizadora. No se trata tanto de transmitir ideas, de transmitir doctrina, yo creo que pues desde lo que ha sido toda la teología pastoral a partir del Vaticano II se ha insistido en esto y tenemos que todavía, ¿no?, pues intensificarla mucho más. Se trata de introducir al misterio de la fe, introduciendo al sentido de la celebración, ¿no? Creo es casi ya una manía personal mía, quienes me habéis escuchado en otras intervenciones siempre lo repito, ¿no? La formación litúrgica del pueblo de Dios, en concreto en la Iglesia española, es muy pobre. Y no se trata solo, ¿no?, de explicar gestos, de explicar el origen histórico de los gestos que hacemos en la liturgia, sino que se trata de facilitar la participación y la vivencia de esas celebraciones, ¿no? Y en relación con ello, pues lo que es la introducción también a la oración y a la palabra de Dios. Creo que si orientamos, ¿no?, nuestra acción evangelizadora en estos tres elementos, el valor humanizador del Evangelio, el favorecer pues la participación en la vida de fe, que es fundamentalmente la celebración de la vida de fe, y el ayudar, ¿no?, introduciendo también a que las personas desarrollen ese momento de encuentro con Dios que es la oración, la escucha,
la meditación de la palabra de Dios, pues podemos avanzar también pues en esta acción misionera que el Papa nos propone con este mes. Pues nada más, gracias también por la atención y que realmente este mes sirva para lo que el Papa Francisco pensó, ¿no? Para hacer más vital, para hacer más presente, también más actual esta conciencia misionera y evangelizadora.